Ahora vamos a estudiar la distancia entre dos puntos. Esta distancia es la mínima distancia que existe entre dos puntos. ¿Ya? Esto lo pueden ver, por ejemplo, en el GPS, por ejemplo, ¿no? O cuando ustedes entran al Google Maps, ¿no? Lo pueden ver si les dice cómo puedo llegar de un punto a otro punto, ¿no? Entonces lo pueden ver y les puede trazar varias rutas, ¿no? Pero va por calles, ¿no? Pero la distancia más corta se las da esta fórmula. Que la demostración las dejo a ustedes. También la pueden encontrar en el libro guía. Y simplemente es por Pitágoras. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a aplicar la fórmula. ¿Ya? Aplicar la fórmula. Pero ¿qué será x1, x2, x sub 1, x sub 2, y sub 1 y sub 2? ¿Y qué será d? ¿No? Obviamente d va a ser la distancia, ¿no? Esto es la distancia. La distancia. ¿Y qué será x sub 1, x sub 2, y sub 1 y sub 2? Esos son los puntos. Un puntito va a ser x sub 1, y sub 1, y el otro puntito va a ser x sub 2, y sub 2. ¿Ya? Entonces, esta fórmula solamente me sirve para hallar la distancia entre dos puntos. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ya, se preguntarán, miren, acá en mi ejemplo dice, hallar la distancia entre los puntos, entre esos dos puntos, entre A y B. Pero ahora, ¿quién es x sub 1 y sub 1? ¿Y quién es x sub 2 y sub 2? ¿No? Acá. Cualquiera, es indistinto. ¿Ya? Entonces ustedes primero deben bautizar a sus puntitos. Este que sea x sub 1 y sub 1, y este que sea x sub 2 y sub 2. Primero siempre deben bautizar a sus puntitos. Y como estamos en geometría analítica, vamos a graficar, ¿no? Porque el gráfico me ayuda. Ya, entonces, miren, esto es y y esto es x. Como ya sabemos ubicar los puntitos, vamos a ubicar. Y vamos a tener una noción de cuánto deberíamos hallar. Dicen, el punto A es menos 3,5, dicen. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Y hacia arriba avanzas 5, dice. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el puntito A. ¿Ya? Tomando en cuenta que cada cuadrito es una unidad, ¿verdad? Entonces, ese es el puntito A. El puntito B, 6,1, dice. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacia arriba 1, dice. Este es el puntito B. Y la distancia que me está pidiendo es esta. ¿No ve? Es esa distancia que la que voy a hallar. ¿Ya? ¿Cuánto valdrá? ¿No? A ver, vamos a ver cuánto más o menos debemos sacar. De mí es medio centímetros cada cuadrito. Entonces vamos a hacer como una unidad, vamos a tomar. Más o menos debería salir como 10 o algo cercano a 10. ¿Ya? 9 tantos por ahí. Entonces veremos si va a funcionar mi fórmula. Entonces voy a anotar la distancia es igual a la raíz cuadrada y voy a utilizar la fórmula. ¿Ya? Como ya lo tengo bautizado, yo solamente le voy a reemplazar. ¿Ya? Paréntesis, ahí está paréntesis. X sub 2. X sub 2 para mí vale 6. ¿No? 6. Menos dice la fórmula. Menos dice la fórmula. Menos X sub 1 dice, ¿no? Pero X sub 1 tiene su propio signo. Es menos también, ¿no? Es menos también. Entonces voy a colocar por esta vez, voy a colocar así. Pero lo pueden hacer directo porque menos por menos ya va a ser más, ¿verdad? Ya, listo. Al cuadrado. Más y sub 2. 1. Entonces anoto 1. 1. Menos, dice la fórmula, ahí está. Y sub 1, pero y sub 1 vale 5. 5. Y todo eso te lo va a dar cuadrado. Primero voy a desarrollar esto, ¿no? 6 menos por menos es más, como les decía, ¿no? 1 menos 5 al cuadrado. Miren, directamente lo hubiera dicho, miren. Y x sub 2, 6. Aquí está, ¿no? X sub 2, 6. La fórmula decía menos, pero como tenía menos x sub 1, menos por menos va a ser más. Directamente lo hubieran colocado, ¿no? Y esto simplemente le copia. Y hago cálculos. 6 más 3 es 9, ¿no? Al cuadrado.
1 menos 5 es menos 4, ¿no? Entonces raíz. Y voy a tener distancia. 9 al cuadrado es 9 por 9, 81. Menos 4 al cuadrado, un número negativo elevado al cuadrado es positivo y eso es 16. Y saldría mi distancia. Entonces sería la raíz cuadrada ¿de cuánto? 80, 90, 97. Lo pueden dejar acá, pero como les dije, vamos a calcular. Les dije no. Vamos a utilizar nuestra calculadora. La raíz cuadrada de 97 es 9.8, como les decía, ¿no? Cercano a 10 les decía, ¿no? Y se cumple, ¿no? 9,8 unidades vamos a colocar, ¿ya? Listo, ¿ya? Entonces no interesa cómo lo tomen, o sea, si a este le llaman x sub 2, y sub 2, ¿no? Pero siempre es xy, siempre es xy. No van a tomar en cuenta x1, x2, no. Siempre es xy, ¿ya? Es indistinto a quien lo nombre. ¿Por qué es indistinto? Porque está elevado al cuadrado, ¿ya? Por eso es indistinto. Pero existe otra manera de realizar, tal vez un poquito más cortita, ¿ya? Pues voy a colocar otro método. Y ese otro método simplemente es la aplicación directa de esto. A ver, van a colocar, sí o sí existe distancia, sí o sí existe la raíz, ¿ya? Hasta ahí. Ahora, lo que deben tomar, como han visto en la fórmula, los x primero son, ¿no? Los x, luego son los y. Y los x son las primeras componentes, ¿no? Miren, los x son las primeras componentes. Y los y son las segundas componentes. ¿Ya? Por eso son pares ordenados, ¿verdad? Aquí hay las x primeras y las y segundas, ¿no? Ya. Ahora, el método dice, si, primero de las x, si si son signos contrarios, se suman, dice. Y signos iguales se restan, dice. No importa cómo lo hagan, pero ustedes hacen esa regla. Por ejemplo, aquí dice menos 3 y este es 6, ¿no ve? Signos contrarios, pues los x, ¿no? Signos contrarios. Este es menos 3 y este es 6. Signos, el signo no me importa, son signos contrarios. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo sumar, dice. Entonces, 3 más 6, 9, ¿no? Y al cuadrado, listo. Más. Ahora me voy a la segunda componente, también la misma regla. Positivo, positivo, porque este es más 5 y este es más 1. Se resta, dice. Entonces este no. 5 menos 1, 4. Listo, ¿no? Directo. Y directo van a llegar, miren, a esto, ¿no? Miren, vamos a llegar a eso nomás. 9 al cuadrado es 81, más 16 que tengo acá. Y tengo lo mismo, ¿no? 81 sería 97, ¿no? Y es lo mismo. ¿No? Y es lo mismo, ¿no? Entonces esa regla lo pueden manejar y es más directo, ¿no? Y es más aplicativo. ¿Ya? Entonces prefiero que utilicen este método cuando tengan números, directamente pueden aplicar aquí, ¿no? Signos contrarios se suman y signos iguales se restan. ¿Verdad? Así vamos a anotar, ¿no? Signos contrarios, o sea, si es más y menos, se suman. Y signos iguales se restan. Ahora, pero no solamente puede ser pues un positivo y un negativo, podría ser un negativo y un positivo, ¿no? En ambos casos se suman. Pero aquí también, ¿no? Podrían ser ambos negativos, pero son igualitos. Entonces, igual, se restan igual. Ustedes los restan. La regla dice que si son signos iguales, ustedes restan. Nada más. ¿Ya? Y esa regla vamos a manejar acá. ¿Ya? Entonces, miren en mi ejemplo, dice hallar el perímetro del polígono. Dice. El perímetro simplemente es la suma de todos los lados, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo mi escuadra. La suma de este lado, más este lado y más este lado. La suma de los tres lados. A ver, primero voy a ubicar mis puntitos en el plano cartesiano. Trazo mi plano cartesiano.
este es X, para no olvidarse, ¿no? Este es X y este es Y. Ubico los puntitos. Punto A, menos 4,2. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y aquí está 2. Este es el punto A. Lo voy a anotar ya. Menos 4,2. B, 1,3. 1 en X y 3 en Y. Este es el punto B. 1,3. El otro dice 4,2, el punto C. 1, 2, 3, 4,2. Este es el punto C. 4 en X y... 4 en X y 2 en Y, ¿no? Ahora el punto D, 5, menos 1. 3, hasta aquí, 4, 5, menos 1. Este es el punto E, D. 5, menos 1. Listo. Y voy a unir los puntitos y me forma un cuadrilátero, ¿no? No regular. Ahí está, mi cuadrilátero. Y debo hallar la suma de todos los lados, ¿no? Todos los lados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hallar, como la fórmula solamente me funciona entre dos puntos, entonces no va a funcionar para todito, ¿no? Solamente va a funcionar para estos dos, entre A y B, voy a llamarle distancia 1. Entre B y C yo lo voy a llamar distancia 2. Entre C y D lo voy a llamar distancia 3. Y entre D y A va a ser distancia 4. Necesito la suma de las 4 distancias. Entonces mi perímetro va a ser la suma de D1 más D sub 2 más D sub 3 y más D sub 4, ¿no? Ese va a ser mi perímetro, la suma de las 4 distancias, ¿no? Los 4 lados. Entonces voy por pasos, ¿no? Distancia 1. Entonces voy a aplicar esta regla, ¿ya? Entonces es raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada. Entonces por eso he anotado los entre A y B, ¿no? Distancia 1 entre A y B. Entonces, ¿qué hago? Me fijo en los signos. Este es negativo y este es positivo. Entonces, signos contrarios, ¿qué es ese? Se suma, dice, ¿no? Contrarios se suma, dice. Súmenlo. 4 más 1, 5. Al cuadrado, 25, ¿no? Siempre es al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, al cuadrado. El otro, miren, es positivo o positivo. Se resta. No lo puedes restar 3 menos 2 menos 3, ¿no ven? Al revés, más fácil, ¿no? 3 menos 2, 1. Al cuadrado sigue siendo 1. Entonces acá sale la raíz cuadrada de 26. Lo puedes dejar así para que sea más exacto. Ahora realizo la distancia 2. Otra vez es raíz, ¿no? Y eso está entre B y C. Me fijo en las X. Este es positivo y es positivo. El otro es 1 y el otro es más, este es más 4. Entonces esta. 4 menos 1, 3. Al cuadrado, 9. Más. Entre este y este también son positivos, ¿no? Este es más 3 y este es más 2. Entonces esta, 3 menos 2, 1. Al cuadrado sigue siendo 1. Y es la raíz cuadrada de 10, ¿no? Distancia 3. A ver, distancia 3, ya estamos practicando bastante. Positivo también, los dos, ¿no? Positivo. Entonces 5 menos 4, 1. Al cuadrado sigue siendo 1, ¿no ve? Más. Miren, este es más 2 y este es menos 1. ¿No ve? Entonces se suman. Entonces 2 más 1, 3. Al cuadrado, 9. Y miren, estos habían sido iguales, ¿no? Iguales habían sido. Y a simple vista se ve, ¿no? Miren. La diagonal. 3 cuadritos, así. Pero en diagonal, ¿no? Distancia 4. 4. Este va a ser un poquito más grande, ¿no? A ver, primero las primeras componentes. Este es 5 y este es menos 4. Contrarios, ¿no? Se suman. 5 más 4, 9. 9 al cuadrado, 81. Más. Este es menos 1 y este es más 2. Contrarios, se suman. 2 más 1, 3. Al cuadrado, 9. Y 81 más 9 es 90. Listo. Si quieren pueden calcular, ¿no? Acá cada uno. Pero como vamos a manejar la calculadora, el perímetro va a ser la suma de la raíz de 26 más la raíz de 10 más la raíz de 10. Dos veces lo hubiera anotado, ¿no? Más la raíz de 90. Y recusa mi calculadora.
Entonces la raíz de 26 alto más la raíz de 10 más la raíz de 10 y más la raíz de 90, ¿no? La raíz de 90 igual me sale este valor, ¿no? Pero yo no lo quiero ver así, yo lo quiero ver decimal. 20,9 sale. Unidades, ¿no? No sé qué unidades puede tener, ¿no? Listo. Esa sería la fórmula más fácil para hallar el perímetro de una figura cuando ya tienes puntitos. ¿Ya? Por ejemplo, acá ha tenido dos distancias iguales, ¿no? Dos distancias iguales. Cuando les digan demostrar cómo se halla, cómo demuestro que un triángulo es isósceles, verificando que sus dos lados son iguales, ¿no? Y cómo hallo las distancias, ¿no? Eso, ¿ya? Eso es la distancia entre dos puntos.